va farani o te rewa ia o e. Aurerio e manupo ki ho i mai a ue. Aurerio manupo ki ho i mai a waue. Kore wa harani o te wharei ia o e. Aurerio e manupo ki ho i mai a ue. Isla de Pascua. El nombre de esta isla evoca tanta belleza y tantos misterios. En todo el mundo es conocida por sus fabulosas esculturas, los moais. Pero ¿quién conoce a los habitantes de la isla de Pascua? Los Rapanuis. ¿Quién conoce la trágica historia que vivieron entre la anexión de Chile en 1888 y los años 70? Los Rapanuis fueron privados de sus tierras y sometidos al sistema de gueto, a la evangelización y a la esclavitud, sin por ello abandonar nunca la resistencia. Pero hoy por primera vez hablan, y su palabra, aunque frágil, sirve para narrar lo que fueron sus condiciones de vida durante la primera mitad del siglo XX. La isla de Pascua es un pequeño roquedo volcánico de 164 kilómetros cuadrados, perdido en medio del Océano Pacífico, a 3.600 kilómetros de las costas de Chile y a 4.000 de Tahití. Es la isla más alejada de tierra de todo el planeta. Cerca de 70.000 turistas acuden a visitarla cada año. Su población está constituida por 5.157 habitantes, de los cuales 3.458 son Rapanuis. Una serie de expediciones provenientes de Perú apresaron en 1862 a la mayoría de los Rapanuis para convertirlos en esclavos. Además de dichas redadas, las enfermedades propagadas por las expediciones acabaron con el 90% de la población. Así pues, en 1888 apenas sobrevivían en la isla un centenar de Rapanuis. En dicho periodo, Chile sale victorioso de la guerra naval que le enfrenta a Bolivia y Perú y aspira a continuar su expansión. El presidente chileno José Manuel Balmaceda otorga plenos poderes al capitán Policarpo Toro para anexionar la isla de Pascua. Policarpo Toro y el rey Rapanui, Atamu Tequena, llegan a un acuerdo. Los Rapanuis cederán la soberanía de la isla, pero conservarán el derecho de propiedad de las tierras. La Marina chilena establecerá pues una base y un gobernador tomará posesión. Los Rapanuis confían en que la alianza con Chile y su poderosa economía les asegure la supervivencia y el desarrollo. Pero terminará sucediendo todo lo contrario. ¿Sabe por qué llegan las compañías Williamson acá? Y toda la gente Rapanui antigua, cada uno tiene dueño, todo en el campo, todo. Cada uno tiene su terreno. Mi mamá dijo que su papá vive allá en 15 Moai. Llegó el compañía acá y echaron toda la gente de allá y arrendó toda la isla a compañía Williams. En 1903, Chile arrenda las tierras de la isla a la compañía inglesa Williamson and Balfour. Dicha compañía tenía previsto desarrollar la crianza intensiva de corderos. Eric Merlet, gerente de la compañía, confina por la fuerza a los Rapanuis en la población de Angarroa,
y encarga a una serie de hombres armados la custodia de la linde entre el poblado y el resto de la isla, es decir, las 9/10 partes restantes. Ese era el lugar de nosotros. Ahí podíamos circular libremente hasta cierta hora. Alambre con 6 hebras. Había casa en cerca de los 7 Moai, más acá había otro, como cuatro postas de policía. Ellos cuidaban para que no le entraran a robar ovejas. Cordero, ovejas es lo mismo casi. Entonces andaban cuidando. Y el que entraba lo pillaban, le disparaban. Pero no le disparaban a matar, lo asustaban. Uno por casualidad le cortó la pierna. De ahora en adelante los Rapanuis vivirán detrás de las alambradas. Y poco a poco verán cómo miles de corderos van tomando posesión de sus tierras. Las conexiones eran una vez al año, cuando venían del continente un barco mercante a buscar la lana y el cuero. Pero más se preocupaban de la lana del cuero que de la gente. Entonces había cierto abandono, ¿ya? Y la preocupación mínima, como que por eso yo mencioné que nos valorizaban menos que una oveja, porque no dábamos nada en ese tiempo. Las ovejas le daban lana y cuero, y a nosotros nada. Toda la gente sin zapatos, sin ropa, no tenían alimentación, no tenía agua, no había ni luz. Había que usar cebo de corderos para prender en un tarro. Esa era la luz. En una pequeña pieza se llenaba de humo y quedaba hediondo y todo. Había que usarlo. Si tú mirabas las casas, no tenían agua, tenía que juntar agua. Y esa agua era de la lluvia. Y había que tener algo para acumular. Y aquel que no tenía que caminar e ir al volcán o ir a las cavernas a buscar esa poca cantidad de agua para beber. Eso significaba que un pequeño tarro o botella tenía mucho valor, porque con eso podía sacar agua y trasladar a la familia. No había ropa, la alimentación era reducida a taro, camote, plátano, pescado, y eso era el círculo. Taro, camote, pescado, plátano, caña de azúcar, todo eso. Era muy miserable. El rey de los Rapanuis, por aquel entonces, Simeone Riroroko, reacciona y decide viajar a Chile para protestar por la suerte de su pueblo. A su llegada es recibido por Enrique Merlet, gerente de la compañía. Es rey Riro, y que llegó a Valparaíso, que misteriosamente, con gente de Merlet, murió. La isla en sí está diciendo que Merlet lo envenenó. Y no podemos tener pruebas, pero esa es para que no alcanzara a hablar con el gobierno, no volviera más a la isla, y así fue. No volvió más y no habló con el gobierno, y el gobierno central nunca supo lo que estaba pasando. En 1914, una mujer llamada Angata se revela a la cabeza de su pueblo. En una de sus visiones, Angata ve cómo los Rapanuis recuperan su libertad. Una mañana corta las alambradas y conduce a los hombres y las mujeres de su pueblo a las colinas para recuperar su ganado. La Marina chilena interviene rápidamente abortando la lucha. Nadie en Chile parece preocuparse por la suerte de los Rapanuis.
Si en el espacio es imposible oír los gritos, tampoco se oye el sufrimiento de la isla de Pascua. Con el fin de evitar toda revuelta, el gobernador ordena el toque de queda y las reuniones quedan prohibidas en el pueblo, así como hablar en lengua Rapanui. Sin posibilidad de encontrarse y aislada de su lengua materna, la cultura se consume a fuego lento. En 1936, el padre Engler llega a la isla de Pascua. Todos los Rapanui son bautizados y la mayoría se vuelve creyente. El sacerdote es un eminente científico y etnólogo, aunque en la memoria de un gran número de Rapanuis, su influencia es mucho más controvertida. A ver, los antecedentes que yo tengo, que el padre Sebastián Engler, cuando llega a hacer un estudio lingüístico de la lengua autóctona de Rapanui. Y esa es lo envía a la Universidad Católica, la Universidad de Chile, lo envía a hacer este estudio. Y él, al ver que no hay presencia sacerdotal en este lugar, ¿no? Él se da cuenta que es necesario, junto con estudiar la lengua, comenzar a tener acciones pastorales con los nativos. Entonces, ¿él cómo entra? Él empieza en la escuela a ser profesor. Entonces, claro, algunos alumnos no tuvieron una muy buena experiencia de él, ¿no? Dicen que el padre de repente castigaba, ¿no? Un día yo le dije al padre Sebastián también, yo le dije una vez, ¿y qué tiene que ver usted con nosotros? Mi idioma es Rapanui, ¿por qué voy a hablar castellano? No? Ah, está prohibido. Yo le digo, pero por usted está prohibido. Yo no voy a quedar aquí. Yo salí por la ventana, me vine a la casa. Mi papá me dijo, ¿qué pasó, hija? Yo le dije, porque la monja quiere pegarme, porque yo estaba hablando Rapanui. Ya, entonces después, sí, me dijo, y darle un rato y llegó mi mamá con todas las monjas. Tiene como 7, 10 monjas. Y ahí fuimos afuera a hablar con las monjas. Entonces, cuando me dijeron a mí, yo le dije, no, yo no quiero volver. Mi mamá se pone a llorar, pero... Entonces mi papá se quedó mirando y dijo, mire, si quieres seguir lo que ellos están diciendo, vuélvete. Hágalo usted, no a mi hija. Yo no quiero que nadie llegue a obligar lo que tenía que hacer. Eso es lo que pasó. Y ahí dejé la escuela. Mira, a mí el padre Sebastián Engler no me gustaba. Por ejemplo, cuando chicos nos enseñaban religión, es que no entendían de pescar de aquí, de esta parte. Lo tiraba y lo tiraba para abajo. Y yo iba a escuchar en la Segunda Guerra Mundial, el único que tenía una radio, que escuchaba la BBC de Londres. Entonces decían, los alemanes muy poderosos, le decía ahí. Ese es el tema, padre Sebastián. Para mí era un padre, era un alemán. Yo en ese tiempo a Hitler lo conocí perfectamente. Y era uno de esos, era el padre Sebastián Engler. Alemán total.
cree que Dios era Hitler. Pucha, nunca quiso que llegara la civilización en la isla. Durante esos años tan oscuros, una nueva desgracia azota a los Rapanuis. La lepra. Se aísla a los enfermos en un barracón convertido oficialmente en la leprosería de la isla. Gracias a la lepra, las autoridades locales cuentan con argumentos suficientemente sólidos para que ningún Rapanui salga de Angarroa. De víctimas pasan a convertirse en individuos potencialmente contagiosos. Éramos leprosos aquí, y en aquel tiempo decían éramos leprosos y no teníamos derecho. El país que lo adaptó a nosotros. Según ellos mismos, los canacas no teníamos derecho a nada. Así que pasa a ser nada, un animal de ese tiempo tenía más derecho que nosotros porque nacía, le ponía la placa ahí para saber cuántos años va a tener de apariciones después. Lo eliminaban. Y nosotros era anotarnos el nacimiento y nada más. Purueri era no puro o toque mamo o te ahatu e puru era. Me tu pai te taura kuiro a pero he uaka. Haira me e tinga ira konero mo ai hakatara tara era pe kabe heke airi hakanui e bera. E tinga ira ki to I patai tika. Peira me o te ora horero te arama e tinga ira I te Rapanui. Nei pa I nua e nea Rapanui ka ori te arama me hakautu. Ko tutu nei pe nei pua mau puriro sale mau auri haka moi nui kiri ku e uai mata o nui kiri e mo to papa e tu ere bere ai e to papa e mo e mera hai hua nui kiri ko uri ai mit kiru peire haka tu eri Rapanui e baru pu ka marengo pakaro to mama re mari pro tu baru pu ka marengo pakaro. Y así va pasando el tiempo en la isla de Pascua. Y mientras el pueblo Rapanui va languideciendo, cada vez son más los exploradores europeos que llegan para descubrir los vestigios de su civilización. Los antropólogos desentierran los moais ante sus propias miradas para repartirlos por los museos de todo el mundo, como si los Rapanuis estuvieran destinados a desaparecer y no dejar de sí mismos más que sus estatuas de piedra. A principios de los años 40, las autoridades locales creen haber acabado con todo foco de resistencia. Pero se equivocan. Una serie de Rapanuis intentarán huir de esa pesadilla evadiéndose por mar.
Los Rapanui son extraordinarios navegantes. Según su mito fundador, en el año 400 de nuestra era, el rey Otumatua y su esposa salieron de las Islas Marquesas, llegando a la isla de Pascua en 2 embarcaciones. Cada uno de sus hijos se convertiría en jefe de un clan y su civilización prosperaría a los pies del único manantial de agua potable, el volcán. Decía que el mundo maoji es un mundo de sobrevivientes. El mundo polinesio el mundo que hizo el viaje más grande que se ha hecho a lo largo de la historia, a través de los océanos, de ese gran universo que los polinesios llaman el Moana Nui, el azul gigante, el azul inmenso que lo envuelve todo. Navegar para esta gente fue siempre el sentido de su vida. En muchas islas uno no es un hombre hasta que no hace su bote, su vaca. ¿Ah? Ese sentido estaba dormido en la familia. Valentino Riroroko, descendiente del rey Riro, se verá involucrado en la gran evasión de su familia. Hermanos y amigos se hacen con una barca del ejército. El objetivo es Tahití, donde otros polinesios viven en libertad. Embarcan frutos, pieles secas de corderos y gran cantidad de agua. Un militar chileno sensible a sus designios les ofrece un libro para orientarse bajo las estrellas. Valentino decide escaparse con ellos. Tiene 23 años. Entonces partimos de aquí un 14 de octubre del 55. Le pusimos proa a favor del viento. A las 6 de la tarde vimos otra ahí. Bueno, a los 30 días se terminó todo lo que íbamos para comer. Hasta llegaron a los 40 días, se terminó el agua, el tambor lo tiramos al agua, el tambor escrito adentro, algún mensaje, alguna parte, que todo ese tambor tiene que saber que nosotros estamos vivos. Van debilitando uno de a poco, pero teníamos ánimo. En 43 días pasa un coco flotando, no teníamos agua, pasa un coco flotando al lado del bote. Entonces, Gabriel Tuki saltó a buscar ese coco. Y el bote, el viento, la que está toda la vera, lo alejan de Gabriel, pues si no avanza nada. Entonces, Gabriel le dije yo, no vamos a poder traerle vuelta a Gabriel Tuki. Salté al agua detrás de él, que teníamos 43 días, no teníamos ni agua. Fuimos, cuando termina la Alianza Grande, se dijo, indícame 3 tirones. Ya está cerquita de Gabriel cuando, con 3 tirones, habían pescado el coco de Gabriel. Dijo, nada hacia mí, porque si corta eso, pues hasta aquí llegamos nomás. Entonces nada, Gabriel, lo tomamos los dos, la línea se empezó a llegar, mi hermana Ambrosio así tirando hasta que llegamos al bote del huerto. Pues en ese coco, ese día lo abrimos, lo comimos la mitad ese día. Tenía 5 cucharas soperas de jugo cada uno, 5. Entonces son 25 cucharas tomamos de agua. Ahí nos salvamos ese día. Valentino y sus acompañantes recorren la escalofriante distancia de 5.000 kilómetros sirviéndose exclusivamente de una brújula y de las estrellas. Permanecen algunos días en Attu, en las Islas Cook, donde son acogidos por el rey del lugar. Poco más tarde alcanzan por fin Tahití. Cuatro nuevas evasiones se llevarán a cabo. Todas ellas tendrán como consecuencia la desaparición en el mar de 20 hombres, tragedia y lágrimas para las familias que han quedado en la isla. La fuga no pasa inadvertida ante las autoridades.
El gobernador ordena a los militares que vigilen el litoral. A partir de entonces queda terminantemente prohibido a los Rapanuis acercarse a la costa o hacerse a la mar sin autorización. Y na mojo que campo muhi, todo permiso. Mojo aheiro ate opani pro vivir apa que hay permiso me tangata yo coi ya coi en ato ponao pero hora pai coi a comer te sector tato ero campo coi mi ako cha. Y era opani. Y con harero nga porque na tina. E aí tu permiso e nem pene mahana ora agua e tu era tu permiso eu coi te vai me permiso e tu vai aqui te oficina. E hoy, ero no te oficina y se verá oír, o te arma, tú a tu firma. A pesar de la intensificación de la vigilancia, la llamada del mar es demasiado fuerte. Es el lugar donde los viejos Paquelati y Ranguitaki construyeron su embarcación, el María Pascua se llamaba el velero. Un velero de 2 mástiles, según cuenta mi padre y mi abuelo. Y el argumento era que iban a pescar y que se iban a conseguir permiso de la gente de la compañía para poder salir a pescar alrededor de la isla y de la Armada, principalmente la Armada. Ellos se fueron la noche del 24 de diciembre, la noche de la Navidad. Hicieron un pequeño curanto, un mutaju, un curanto de inauguración, ¿no? Y rezaron también, rezaron el rosario. Y se rieron de ellos mismos por esta dualidad de hacer una ceremonia muy antigua, muy tradicional, destinada a los dioses antiguos de la isla, y de rezar el rosario católico. Y la fe que tenían en sus conocimientos de la historia, del lugar donde ellos provenían, de su origen polinesio, les dio la tranquilidad para decir, nos vamos, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Alberto Otu también tiene pensado escaparse. Para colmo de ironías, lo consigue gracias a las ovejas, puesto que de ahora en adelante los únicos barcos autorizados a salir de la isla son los de la compañía lanera. Me voy a arrancar al continente. Y en eso pesqué mis cosas, fui a Jangapico. Cuando llego ahí, había 6 más, 5 más. Está pensando lo mismo. Así que estuvimos en la lancha de la compañía y fuimos al buque. Llevamos cosas, hierba luisa, cosas para cambiar. Subimos al buque, no hay ningún problema. Porque en el buque había un piloto de apellido Krauser. Era especialista para que no se escondiera la gente. Y cuando subimos, los estibadores se reían. Entonces dijeron, ya está listo el lugar donde va a esconder. Hicieron unos túneles ahí con los fardos de lana. Y ahí está listo, métase ahí. Era la instrucción del piloto, para que se escondiera ahí y el último iba a bajar y lo sacaba. Entonces aquí también yo le dije, no, va a ser una trampa. No vamos a ir ahí. Discutieron, le dije, no, ahí no vamos a ir. Es una trampa. Y buscamos, y en la bodega 2 del buque, sacamos un tablón, levantamos y vimos la sentina del buque, donde está el agua con petróleo que bota el motor. Yo le dije, aquí vamos a ir. No vamos a ahogar porque era más o menos así 1 metro y tanto de profundidad. Si nos quedamos dormidos nos ahogamos. Yo le dije, en este buque están fardos de cuero de animales. O sea, cuando matan los vacunos, salará el cuero, lo arregla bien, entonces ahí está. La noche salimos, buscamos, sacamos 2 fardos de eso y hicimos la cama adentro. Y nos metimos que el agua nos llegaba hasta acá. Y el tablón acá, pues. Era terrible. Y estuvimos 5 días metidos en esto.
llegamos a Valparaíso el día 2 de febrero de 1949. Y le conté la parte cuando los periodistas subieron a preguntar por qué habíamos arrancado. Yo le dije, a eso vengo a preguntar, ¿por qué nos arrancamos? Pucha, se imagina la risa que causaron. Se arrancan ellos y creen que nosotros digamos que por qué se arrancaron. Yo le dije, bueno, voy a plantear de otra forma. Resulta que cuando yo aprendí a leer, porque muy temprano aprendí a leer, 5 años, 6 años. Yo era uno de los capos ya muy bien. Leí que en este país llamado Chile no hay esclavos. Así es, pues, me dije. Y el esclavo que pisa esta tierra deja de ser esclavo. Así es. Pero nosotros somos chilenos, el 9 de septiembre de 1888. Y hoy día estamos, a 2 de febrero de 1949, todavía somos esclavos. Quedaron, pero de una pieza. Y pregunta, el intendente le dijo que sí. Se tuvieron que venir escondidos para poder llegar acá. Por su parte, el abuelo de Leo, sus tío-abuelos y su padre llegan tras un mes de caótica navegación al atolón de Reao. Allí pasan algún tiempo y luego viajan por el mundo durante años, hasta que las autoridades chilenas los localizan y repatrían a la isla de Pascua. Pero cuando volvieron diferentes, volvieron otros, ya no los niños que eran cuando se fueron, volvieron unos jóvenes, más grandes, con una mirada más amplia del mundo, con el entendimiento de que hay más, que siempre hay más lugares, hay más personas, hay más formas de ver las cosas. Creo que ahí también descubrieron en las condiciones paupérrimas en las que vivían en la isla, porque cuando no tenían con qué comparar, no sabían que estaban pobres, descubrieron su propia pobreza física, no hablo del espíritu, cuando se encontraron con esta otra gente que tenía ropa, zapatos, bicicleta. Mi papá dice que tuvo una bicicleta cuando tenía 10 años en este viaje, que fue algo que le cambió la manera de ver el mundo. Por eso eran peligrosos los que navegaban, porque los que navegaban volvían con conocimiento, con los ojos abiertos, sabían que a la gente no se le podía pegar latigazo y quedar indemne, ¿eh? Aprendían otras cosas, se comunicaban con los extranjeros y cuando llegaban los que llegaban a investigar le decían, oye, ese tipo nos está jodiendo la vida. Entonces, por eso eran peligrosos, por eso no querían que se movieran. Divulgada en Chile por los propios evadidos y por algunos chilenos sensibles a su suerte, la oscura historia de los Rapanuis empieza a ser conocida. En 1952 el gobierno se ve obligado a hacer concesiones, no prorrogando para empezar el arrendamiento de tierras a la compañía lanera Williamson and Balfour. ¿Pero acaso mejorará con ello la suerte de los Rapanuis? A partir de entonces, los Rapanuis se dedicarán a vender estatuillas de madera o collares de flores a los turistas de paso. Subsistirán gracias a la tierra y el ganado. Pero la mayor parte de ellos siguen encerrados en Angarroa. La isla de Pascua continúa siendo una cárcel a cielo abierto. En 1954 se pone en práctica un sistema de becas de estudio para que los menores prosigan su escolaridad en Chile. Es el caso de Alfonso Rapo, quien aprovechará dicha oportunidad para cambiar verdaderamente y de modo perdurable la suerte de los Rapanuis.
Y al estar en el continente nos preguntaron qué quería estudiar. ¿Qué es eso? No sabía qué era. Entonces una mujer Rapa Nui, la Catalina Hey, fue y me interpretó para que yo entendiera. No sabía qué era lo que había que estudiar, pues ¿qué es eso? Bueno, me explicó un poco, y le dije, quiero ser como mi profesora en Rapa Nui. Un año me demoré, 1 año y medio, pero allá al segundo año como que se prendió la luz y empecé a entender todo y fue la cosa ya más rápido. 3 años después ya estaba bien y entré a estudiar para profesor, que son 6 años. Alfonso Rapu ampliará en Chile sus conocimientos en ciencias políticas y derecho civil. Volví a la isla en 1963, pero ya tenía mi preocupación cómo poder sacar de ese estado de pobreza, de abandono, a mi pueblo. En 1964 llega a la isla de Pascua una misión médica canadiense para estudiar la especificidad de un pueblo indígena aislado. Alfonso Rapu aprovecha dicha presencia para dar a conocer públicamente sus reivindicaciones. Solicita no solo los mismos derechos que los chilenos para los Rapa Nuis, sino que estos puedan presentarse a las elecciones municipales de Angarroa. No había Rapa Nui manejando la isla. ¿No? Sí, nombraban a algunas personas simpáticos dentro de un grupo. Tú ven para que me ayude. Te nombro alcalde vitalicio. Y eso era lo que hacía. Para mantener su poder, el gobierno y la marina deciden taparle la boca a Alfonso Rapu. Yo tenía que esconderme porque estaba mandando aquí, estaba mintiendo y quería dispararme para eliminar como testigo de lo que estaba sucediendo en la isla. Y enviar carta al gobierno reclamando nuestro derecho como chilenos, porque no éramos considerados chilenos, ni teníamos carnet de identidad, éramos marcados con un numerito original que yo escribí con máquina de escribir de la escuela. Alfonso redacta una carta con idea de hacérsela llegar al nuevo presidente, Eduardo Frei Montalva. Iban las monjas de vuelta al continente, entonces con ella mandé la carta. A continuación huye y se esconde en una gruta. Tuve dificultades en arrancar, esconderme, mientras las autoridades en ese tiempo me estaban inventando otra situación, como que yo estaba armando una revolución. Durante una serie de días, el pueblo Rapa Nui se manifiesta para defender la causa y suerte de su líder. En el mismo momento sale de Chile un navío de guerra, el Yelko, para sofocar la rebelión. A bordo vienen soldados armados junto a Guillermo Rojas, portavoz del gobierno encargado de poner en claro lo ocurrido. Entonces tuvieron que mandar todos esos gastos para ver. Y cuando llega a la isla, me llevan a mí para detenerme, para hallarme de preso. Pero cuando los militares intentan detener a Alfonso, las mujeres Rapa Nuis lo rodean formando un escudo humano para protegerlo. Porque si no participan las mujeres, paso por un tubo y me voy y ya no sé a dónde llegaría. La Armada accedió a buscar una solución y me dejó a mí en libertad.
Semanas más tarde, la carta de Alfonso Rapu es leída en el Congreso de Chile. Los diputados descubren con espanto las condiciones de vida de los Rapanuis. Los debates son violentos. Llueven las acusaciones sobre la Marina Nacional y los regímenes anteriores. Meses más tarde llega la respuesta que esperaba Alfonso Rapu. Y la carta que yo mandé lo recibió el presidente, una carta abierta. Y ahí fue que se aclaró la situación. Entonces se estableció el sistema público y se creó la ley 16.441. Y con esa ley participamos con todo el derecho que establece la Constitución Política del Estado de Chile. Todos los servicios públicos de Chile se instalaron en la isla. Y ahí empezó el desarrollo. Se construyó el aeropuerto, se construyó la luz, el agua potable, las escuelas y todos los servicios cumpliendo su función. Y nosotros pasamos a ser ciudadanos con derecho a voz y voto. Después de 60 años de cautiverio, el pueblo de la isla de Pascua se libera de una larga pesadilla. En 1967, tras las primeras elecciones municipales libres, Alfonso Rapu sale elegido primer alcalde oficial de la isla de Pascua. Había personas en el año 64 que estaba contra mí, contra lo que yo estaba haciendo. Entonces yo llegué y le dije, yo no estoy haciendo ninguna actividad contra un Rapanui, sino que estoy reclamando un derecho que yo sé que tiene que venir. Pero acuérdese, usted va a subirse en un vehículo, va a pasar por mi lado, no me va a saludar. No, ¿qué es eso? ¿Qué es vehículo? ¿Qué es lo que es? Y el año 64 le dije, el 67, este señor logra comprar con lo que ganó un Volkswagen para transportar turistas. Justamente estaba yo parado en un almacén central, pasa, frena y se baja, no me saludó. Lo esperé. Salió, me dijo, ¿qué es? Apurado, así, poniendo su mercadería que había comprado para irse. Lo tomé del hombro, lo quedé mirando, le dije, ¿se acuerda del 64 cuando usted no estaba de acuerdo conmigo? Y le dije que iba a pasar en un vehículo y no me iba a saludar. Me quedo mirando, ya este señor tenía como 65 años, 70 años. Se puso a llorar. Al rato me dijo, hijo, perdón, era un bruto, era un ignorante y no sabía más cosas que... Pero no era, mi intención no era causarle molestia, sino que recordarle nomás lo que yo estaba diciendo. Y así muchos que no entendían, pero me apoyaban, me ayudaban, pero con el tiempo fueron entendiendo. Ya son libres, pueden viajar donde quieran, puede elegir el doctor que quiere, puede buscar la mujer que le guste o el hombre que le guste y no tiene que estar bajo cierta presión ni nada. No había ninguna cosa buena. Entonces eso es traumático. Hay mucha gente que se acuerdan, incluso yo hay momentos que lloro, me emociono. Pero es el pasado. Eso queda en la historia, para que los niños estos vean, esto pasó y ahora estamos en esta situación y mira los cambios que hemos logrado y quién fue el que gestionó, no importa, que me levante un monumento o que no, pero la cosa ya se produjo el cambio. Y eso era lo que yo quería. Y yo tenía en ese tiempo 23 años. Era muy joven. En la actualidad, la isla cuenta con 5.157 habitantes. La mayoría Rapanui se reconcilia por fin con su cultura ancestral. Se observa la afluencia de Rapanuis exiliados y extranjeros atraídos ya por el auge económico, ya por la calidad de vida.
Pero también en este idílico paisaje existe un reverso de la medalla. La relación entre determinados Rapa Nuis y los chilenos residentes en la isla no deja de ser tensa, principalmente entre la población joven. Yo me siento un mestizo más de los muchos mestizos Rapa Nui chilenos, o Rapa Nui francés, o Rapa Nui inglés, y no puedo recriminar mi parte chilena por sobre la otra. Yo soy chileno y yo soy Rapa Nui. O sea, dentro de la juventud yo encuentro que hay una tensión, claro, por un tema de aislamiento, por un tema de histórico, por un tema de que en la casa realmente casi que le enseñan, oye, tú eres distinto que los chilenos. Y es verdad, ¿no? Los Rapa Nui son distintos que los chilenos. Pero ¿qué pasa? Hay que tratar de equilibrar las cosas. Mucha de esa tensión de los jóvenes es por desconocimiento de todos los recursos, de todo lo que se ha hecho también por la parte chilena para que los Rapa Nui tengan un hospital, tengan un aeropuerto, tengan un pavimento. Obviamente ya los Rapa Nui pueden decir, oye, ya, pero eso es mínimo si ellos quieren tener a Rapa Nui. Obvio que es mínimo, pero se está trabajando. ¿Cuántas familias Rapa Nui no han compartido con gente chilena? Entonces, si todavía existe esa discriminación, yo creo que es retrógrada, y ojalá algún día podamos convivir en paz. Otro problema que subsiste a principios del siglo XXI es la restitución de las tierras a los Rapa Nuis. La UNESCO ha declarado una parte de la isla Patrimonio Universal Protegido. Los Rapa Nuis han aceptado en su mayoría este hecho, puesto que se trata de la protección de su patrimonio cultural y en particular de sus magníficos moais. Pero sus tierras ancestrales en las llanuras y las colinas no les han sido todavía restituidas, o alguna, acaso, de manera ambigua a pesar de las promesas hechas por Chile en 1966. De hecho, ciertos Rapa Nuis rechazan a Chile y desean la independencia. A otros les gustaría que la isla se convirtiera en una provincia chilena. Esta fractura divide a los habitantes de la isla y nadie sabe lo que deparará el futuro. El futuro depende de nosotros, como siempre, y somos nosotros hoy los que vamos a vivir a través de nuestros hijos. Por lo tanto, no hay que ser egoístas, y hay que construir un mundo bueno para ellos ahora. Cortar el at y la pelea entre uno y otro, parar la violencia verbal, física, mientras exista el sentimiento, el aroja, el amor a las cosas, incluso, porque si se traspasa el sentimiento, va a continuar la generación. Hemos podido sobrevivir, eso te puedo decir. Toma tu micrófono.